Nada de lo que yo pudiera decir aquí acerca de la obra del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es nuevo, precisamente porque es la obra más estudiada de la literatura universal. Pero yo quiero hacer un aporte sobre dos puntos muy importantes de la obra. Uno es lo que Cervantes llama el discreto entendimiento, y también sobre el entorno de la época. Lo otro es los diversos temas en los cuales Cervantes se apoya para poder transmitir su verdad. Una verdad muy difícil en una época en donde reinaba el terror de la Inquisición. Podemos decir que un lector desprevenido y poco acucioso vería en el Quijote simplemente una novela picaresca de caballerías, una parodia. Podría tener razón si esto se interpreta a un primer nivel de lectura, pero Don Quijote está escrito para leerse entre líneas. Es el mismo Cervantes que en su prólogo nos pide aplicar lo que él llama el discreto entendimiento para entender la obra, para encontrar los contenidos no dichos explícitamente. ¿Cómo había de ser Cervantes para manifestar su espíritu de rebelión y sus críticas sociales contra la iglesia corrupta, la injusticia de la realeza y los parásitos de la corte reinantes en la época, sin caer en las garras de la Inquisición, maquinaria aniquiladora de la verdad? La Inquisición como arma de dominio, con sus torturas y actos de fe, dispuestos a llevar al patíbulo a la hoguera a quien se atreviera a expresar su propia verdad. Cervantes entonces inventa a un loco idealista y a través de sus aventuras nos transmite su verdad, con mensajes que deben ser buscados, como dice Humberto Eco, debajo de la razón. Es importante para ubicarnos en el entorno de la época, hablar un poco sobre lo que significaba en esos tiempos la Inquisición, que era contra lo que tenía que luchar Cervantes para poder dar su mensaje y no ser llevado a la hoguera. Ejemplos tristemente célebres de asesinatos de la Inquisición son, por ejemplo, el de Giordano Bruno, que era un seguidor del filósofo árabe Averroes, quien afirmaba que la religión era un instrumento de los poderosos para controlar a la masa ignorante. Jerónimo Savonarola tenía una oratoria encendida contra la corrupción de la iglesia y del clero bajo el reinado del Papa Alejandro VI. Él, pese a ser al principio uno de los participantes de la Inquisición, murió en la hoguera por hereje, acusado de hereje, porque la Inquisición no condenaba a las personas con base en pruebas reales, sino con base en conjeturas meramente. Galileo Galilei, que es el ejemplo tal vez más relevante, que logró demostrar científicamente la teoría de Copérnico, la teoría heliocéntrica, la Tierra girando alrededor del Sol. Él fue acusado por esto de hereje porque la Biblia dice lo contrario. Sin embargo, Galileo Galilei sostuvo su verdad hasta el final, y de allí aquella famosa frase cuando él estaba ya a punto de morir, porque lo obligaron a jurar de su afirmación, la frase aquella de "y sin embargo se mueve". Otro caso muy importante es el de Juana de Arco, que aunque fue una luchadora por el cristianismo, fue condenada a la hoguera acusada de hereje y fue quemada viva. Esto para darnos cuenta con qué se enfrentaba Cervantes en esa época, si hacía críticas directas a la sociedad de ese tiempo, una sociedad en la cual reinaba Felipe III, que los historiadores dicen
era un holgazán, lo describen así textualmente, un bufón inútil, rodeado de una corte de parásitos que lo que hicieron en esos tiempos fue malgastar las fortunas habidas sangrientamente en el Nuevo Mundo. Entonces España pasó a vivir de unos momentos de gloria a unos momentos realmente decadentes en la época de Felipe III, que fue la época en que Cervantes escribió El Quijote de la Mancha. Ahora, para poder Cervantes hacer su crítica social, lo que hace es emplear ciertos procedimientos retóricos con los cuales burla el poder de la realeza y de la iglesia, con toda su banda de asesinos de la Inquisición. Estos son la sátira, la parodia, la ironía, la alegoría, la metáfora y refranes y cuentos moralizantes intercalados en la obra. Sobre ello hablaremos en la segunda parte de esta charla.